Principalmente existen dos síndromes de cáncer hereditario relacionados con cánceres ginecológicos: el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario relacionado con la mutación BRCA y el síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico. En este vídeo nos centraremos sobre todo en el cáncer que está relacionado con la mutación BRCA. Existen algunos síndromes hereditarios que asocian más posibilidad de tener cáncer, pero es importante que tengáis en cuenta que en la mayoría de mujeres que tienen un cáncer de mama o de ovario se va a tratar de un cáncer espontáneo, que no va a ser hereditario. Aproximadamente el 6% de los casos de cáncer de mama y el 20% de los cánceres de ovario van a ser causados por variantes patogénicas de BRCA. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. En este tema se presenta una descripción general del principal síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario, que es el de la mutación BRCA, y cómo podemos intentar reducir el riesgo de cáncer de mama y ginecológico. Y es que el estudio de estas mutaciones es importante en mujeres que ya tienen cáncer porque nos va a ayudar a seleccionar la mejor opción de tratamiento, y también en mujeres que son sanas, que no han tenido cáncer, para ayudar a detectar aquellas que tienen un riesgo aumentado de cáncer. En estas mujeres sanas, la decisión sobre quimioprevención y mastectomía reductora de riesgo o la salpingoforectomía deben ser decisiones muy individualizadas que van a variar según el tipo de mutación, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Existen otros genes que son menos prevalentes, que están relacionados con el cáncer de mama, y son otros síndromes bastante menos frecuentes, como el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Cowden o el síndrome de Peutz-Jeghers, de los que os hablaré en un vídeo por separado. Si nos centramos en el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, sabemos que este síndrome está causado por la mutación en los genes BRCA1 y BRCA2. Es un síndrome autosómico dominante. Significa que existe el 50% de posibilidades de que los hijos de portadoras BRCA1 o BRCA2 hayan heredado la variante de predisposición al cáncer. Estos genes codifican proteínas que están encargadas de reparar las lesiones de ADN y de regular el ciclo celular o la apoptosis. Cuando se dañan, se produce el sobrecrecimiento celular y se relacionan con un riesgo acumulado alto de desarrollar cáncer de ovario y de mama, concretamente cáncer de mama antes de los 50 años. Aun siendo este el síndrome más frecuente, las variantes patogénicas en estos genes están implicadas aproximadamente en el 15% de las mujeres con cáncer de mama familiar, y solo el 10-15% de todos los cánceres de ovario tienen un origen hereditario. Ambos producen mayor posibilidades de tener cáncer de mama y de ovario, pero son un poco distintos. El BRCA1, el riesgo de desarrollar el cáncer de mama o de ovario a lo largo de la vida en una mujer portadora de esta mutación es del 65% para el cáncer de mama y entre el 40 y 60% para el cáncer de ovario. Dentro de los cánceres no ginecológicos asocia cáncer de páncreas en 1-3% y próstata 15-20% y cáncer de mama en el varón de 0,2 a 1%. Las portadoras de BRCA1 tienen una edad de aparición de la enfermedad más temprana, con más posibilidades de que sea un triple negativo que las portadoras BRCA2. Y en una población no seleccionada, la posibilidad de tener cualquier variante patógena en BRCA1 o BRCA2 es de aproximadamente 1 de cada 400. En una población no seleccionada de judíos askenazíes, el riesgo, en cambio, aumenta mucho, de 1 de cada 40 personas, un 2,5%. En el BRCA2 las posibilidades de tener cáncer de mama a lo largo de la vida es de un 45% y cáncer de ovario de un 11 a un 20%. Dentro de los cánceres no ginecológicos asocia cáncer de páncreas entre un 2-5% y de próstata un 30-40% y cáncer de mama en el varón entre un 2-7%. ¿Y cuáles son los criterios para la evaluación de este riesgo genético? Los criterios clínicos para recomendar el estudio genético y determinar el riesgo de una mujer y de sus familiares están basados en la historia personal y familiar para estimar la posibilidad de detectar al menos un 10% de estas mujeres. Es necesario que las pruebas se soliciten por un profesional adecuado, que solicite las pruebas adecuadas, se interpreten adecuadamente y estos resultados influyan en el manejo de la paciente o de los miembros de la familia. Las pruebas las vamos a realizar en el miembro que tenga más posibilidades de dar positivo.
Múltiples sociedades como la Red Nacional Integral del Cáncer, la NCCN, o la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que es la SEGO, brindan criterios detallados para identificar aquellos candidatos para las pruebas. Los criterios clave incluyen antecedentes personales de las siguientes características, entre otros: tener un familiar con mutación BRCA1 o 2 en la línea germinal o a nivel somático conocida, o tener antecedente personal de cáncer de ovario. Antecedente personal de cáncer de mama en el varón también es un criterio, y también el antecedente personal de cáncer de mama o familiar en uno de los siguientes casos: cuando es diagnosticado a los 45 años o antes, cuando es diagnosticado a los 50 años o antes en un familiar de primero, segundo o tercer grado con cáncer de mama antes de los 50 años, o al menos un familiar de primero, segundo o tercer grado con cáncer de ovario a cualquier edad. También cuando se tienen dos cánceres de mama, cuando el primero ocurrió antes de los 50 años, o un cáncer de mama a cualquier edad con al menos dos familiares de primero, segundo o tercer grado con cáncer de mama o cáncer de ovario a cualquier edad. El varón con cáncer de mama en primera, segunda o tercera generación, y personas con etnias asociadas a la alta frecuencia de mutaciones, aunque estas personas no tengan historia adicional. Por ejemplo, lo que decíamos antes, los judíos askenazíes. También se puede llegar a pedir en pacientes sanas con la siguiente historia familiar: cuando hay familiares de primero o segundo grado con alguno de los criterios anteriores, o cuando hay familiares de tercer grado con un cáncer de mama o cáncer de ovario con al menos dos familiares de primera, segunda o tercera generación con cáncer de mama 1 antes de los 50 años o cáncer de ovario. Como podéis ver, los criterios son bastante específicos y aún así todavía se necesitan más datos para precisar aún más estos criterios de las pruebas genéticas para poder adaptarlos a la población diana. Es importante que la interpretación y la realización de estos test se realice en el contexto de una unidad especializada en consejo genético para que tenga algún sentido. ¿Y qué vamos a proponer en aquellas mujeres que sabemos que es positivo? Son mujeres sanas que sabemos que tienen una mutación con mayor predisposición a cáncer de mama o de ovario. ¿Qué les podemos ofrecer? Una de las cosas que podemos ofrecer es la cirugía reductora de riesgo. En mujeres portadoras de una mutación BRCA1 o BRCA2, la realización de la salpingoforectomía bilateral o doble anesectomía ha demostrado una reducción de la mortalidad global y la mortalidad específica por cáncer de ovario, reduciendo el riesgo de cáncer de ovario en un 80-90% en mujeres sanas y en las diagnosticadas de un cáncer de mama en estadio precoz. La doble anesectomía también parece que tiene un efecto protector para el cáncer de mama con resultados que aún están por consolidar. Como riesgos, se deben considerar los riesgos que acompañan a la sintomatología menopáusica junto con el riesgo cardiovascular o la osteoporosis, valorando su manejo de manera individualizada. La edad aconsejada de esta cirugía reductora depende de la historia familiar y del tipo de mutación, y además la decisión debe ser consensuada con la paciente. Se debe recomendar la doble anesectomía a partir de los 40 años en el BRCA1 y 45 años en el BRCA2, ya que estas pacientes tienden a desarrollar el cáncer de ovario unos 8 o 10 años más tarde que las pacientes BRCA1. Esta intervención se va a realizar por laparoscopia, realizando una revisión de la cavidad y un lavado peritoneal debido a la posibilidad de un cáncer oculto que va a pasar en un 2-17% de los casos, incluyendo el carcinoma in situ de trompa. Como punto importante, actualmente no existe evidencia del beneficio en términos de supervivencia de la realización de salpingectomía bilateral en pacientes BRCA como medida única para la reducción de riesgo, pudiendo plantearse solo como medida oportunista. Las que reducen el riesgo es la doble anesectomía. Sin embargo, en mujeres que no son portadoras y que ya tienen el deseo genésico cumplido, en caso de que tengan una indicación de una cirugía ginecológica por otra causa, es recomendable la realización de una salpingectomía bilateral, aquí llamaríamos de manera oportunista, pese a la baja calidad de la evidencia.
Y la otra cirugía reductora de riesgo es la mastectomía bilateral profiláctica. Esta cirugía va a reducir el riesgo de cáncer de mama en un 90%. La mastectomía contralateral se va a asociar en una mejoría de la supervivencia en portadoras de la mutación BRCA con cáncer de mama previo, y la decisión se va a basar en una preferencia personal, ya que en este caso disponemos de métodos de detección de cáncer eficaces. Importante, los contraceptivos orales protegen del riesgo del cáncer de ovario, pero deben ser recomendados con cautela en portadores de esta mutación por los resultados controvertidos respecto al riesgo del cáncer de mama. Esto tiene una evidencia moderada con una fuerza de recomendación débil. ¿Y de qué otra manera podemos ayudar a estas mujeres que son portadoras de la mutación? Pues hablando de las opciones del estilo de vida que son modificables. Y es que el único factor que parece estar claramente asociado con el riesgo de cáncer de mama fue la edad del primer nacido vivo. Parece que hay algo de beneficio en BRCA1 cuando el primero se tiene a partir de los 30 años en vez de a los 25 o 29 años. Y también se consideran posibles asociaciones con riesgos de cáncer relacionado con mayor riesgo de cáncer de mama la utilización de anticonceptivos orales, tanto en BRCA1 como 2. El tabaquismo parece que se asocia más en BRCA2. En cuanto a la disminución del riesgo de cáncer de mama, la lactancia en BRCA1 y la edad tardía de la menarquia en BRCA1. Y en cuanto a la disminución del riesgo del cáncer de ovario, parece que la lactancia en BRCA1, la ligadura de trompas en BRCA1 y el uso de anticonceptivos orales en BRCA1 y BRCA2. Y en cuanto al seguimiento de estas pacientes, es importante saber que actualmente no existen pruebas que demuestren que el seguimiento de estas pacientes portadoras de la mutación BRCA mejora la supervivencia respecto al cáncer de ovario. Igualmente, no se dispone de evidencia suficiente para afirmar que el cribado de cáncer de ovario en pacientes con síndrome de Lynch vaya a disminuir la morbimortalidad respecto a otras pacientes. Sin embargo, a pesar de la evidencia limitada, las pacientes portadoras que no deseen o que prefieran retrasar la cirugía reductora de riesgo, se debe ofrecer un seguimiento. Se debe realizar la autoexploración mamaria mensual postmenstrual desde los 20 años. Y por otro lado, esta exploración mamaria y de los territorios de drenaje ganglionar se va a realizar por un médico cada 6 meses desde los 25 años. Está indicado hacer una mamografía en 2 proyecciones anual desde los 30 a los 35 años o 10 años antes del diagnóstico a menor edad en la familia y una resonancia magnética de mama anual desde los 25 años. Se debe hacer una exploración ginecológica con ecografía transvaginal, preferiblemente entre el día 1 y 10 del ciclo, y una determinación sérica de CA125 después del día 5 del ciclo, cada 6 meses desde los 30 a 35 años. Sin embargo, aún existe falta de datos de calidad para poder fundamentar estas recomendaciones que os digo, sobre todo la de la eco y los marcadores. El cribado solo se recomienda en mujeres portadoras que no desean una cirugía de reducción de riesgo o hasta el momento en el que realicen esta cirugía. Algo que hemos dicho mucho, pero que es importante que no olvidéis, el cribado rutinario poblacional para cáncer de ovario con CA125 y ecografía transvaginal no lo vamos a recomendar en mujeres asintomáticas que no son portadoras, con un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte. Por el momento seguimos sin disponer de un método de cribado que funcione, que podamos aplicar en la población general para poder detectar el cáncer de ovario. ¿Qué hacemos con los varones? No existen opciones quirúrgicas probadas para reducir el riesgo en varones portadores, y en los varones se recomienda un autoexamen mamario mensual a partir de los 35 años, un examen clínico de mama cada 12 meses a partir de los 35, mamografía anual si ginecomastia o en casos seleccionados y un cribado de cáncer de próstata a partir de los 40 años. No olvides visitar nuestra página web aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.